En una morgue todo tiene un orden. Temperatura constante, candados, sellos, hojas de control. Aquí no existen los tal vez. Existe lo que queda escrito, firmado y archivado. Por eso este caso no empezó con un grito ni con una sombra. Empezó con una cifra mal colocada en una etiqueta. Trabajo como auxiliar de morgue y traslado interno en un hospital público. Mi turno es de madrugada. El edificio se vuelve más honesto a esas horas. Pasillos vacíos, luces frías, puertas que se cierran solas. Un zumbido continuo de fluorescentes. Yo recibo ingresos, verifico etiquetas, escaneo códigos, registro procedencia y hora, y dejo constancia de cada movimiento en el libro de guardia. Cuando algo no cuadra, se abre una incidencia. Cuando algo cuadra, se guarda y se olvida. Esa es la teoría. La primera anomalía ocurrió un lunes. A las 02:41 bajó un carro metálico desde planta 3, empujado por un celador al que apenas conocía. Bolsa sellada, etiqueta limpia, sin prisa alrededor. Nombre: Carmen L., 78 años. Procedencia: planta 3, todo normal. Hasta que miré el campo de hora de defunción. Marcaba 03:12. El cuerpo estaba entrando a las 02:41, 31 minutos antes de la hora oficial de muerte. Pensé que era un error administrativo. A veces la hora se corrige tarde. A veces la impresora arrastra un dato viejo. A veces alguien se equivoca al escribir. Anoté la discrepancia en observaciones, firmé y seguí con el procedimiento. Temperatura de cámara, ubicación, sello de recepción. A las 03:10, la radio de seguridad anunció una parada cardiorrespiratoria en planta 3. Minutos después, el aviso oficial confirmó lo que ya estaba impreso. Defunción de Carmen L. a las 03:12. Una coincidencia no es un fenómeno. 2 coincidencias son mala suerte. 3 coincidencias son un patrón. En mi semana hubo 3, martes, jueves y sábado. 3 ingresos con un detalle común. La hora de ingreso a morgue antecedía a la hora de defunción por entre 20 y 60 minutos. Nada más cambiaba. Procedencia correcta, identificación correcta, sellos correctos, firmas reales. En hospitales públicos hay una regla no escrita. Si algo parece imposible, primero se culpa al sistema. Así que revisé lo obvio. Comparé el reloj del ordenador con el del pasillo. Revisé el servidor de etiquetas, la impresora térmica, el escáner de códigos, el registro digital de accesos. Incluso pedí ver el timestamp de las cámaras de seguridad. Todo coincidía. El tiempo no estaba corrido. El sistema no estaba adelantado. Las cámaras no tenían desajuste. Entonces revisé lo difícil. ¿Quién autoriza un traslado antes de una defunción? La respuesta debería ser nadie. Para bajar un cuerpo hace falta una orden, un número de episodio, una procedencia, una firma. Y sin embargo el libro tenía lo que exige el protocolo. No era una entrada a medias, era perfecta. Como si alguien estuviera registrando el futuro con la calma de quien archiva papeles. Hablé con seguridad. No con dramatismo, con cautela. Les pedí que me confirmaran un detalle práctico. Si alguna vez habían recibido un aviso de traslado y luego el pasillo quedaba vacío. El supervisor, con la voz cansada de quien ha visto demasiadas noches, me dijo algo que me dejó frío. A veces llega el aviso, suben, no hay nadie, y al rato aparece el carro bajando por el ascensor de servicio. No alguien empujándolo. El carro, moviéndose en cámara, como si el traslado ya estuviera en marcha sin personal alrededor. Eso fue lo primero que me obligó a dejar de pensar en un error. Porque un error no abre una puerta con cerradura magnética. Un error no activa un ascensor. Un error no deja una firma con tinta fresca. A partir de ahí, hice algo que no debería. Guardé copias, fotografías del libro de guardia, capturas de pantalla del registro digital, notas de hora y lugar. Nada sensible a simple vista, pero suficiente para demostrar el patrón. Lo guardé todo en una carpeta con un nombre aburrido. Turno B. Si alguien me preguntaba, era trabajo. Si alguien revisaba, no parecía una teoría. Parecía burocracia. La cuarta madrugada, el patrón se hizo más agresivo. El ingreso se adelantó casi 2 horas.
A las 01:28 entró una bolsa de urgencias con etiqueta correcta y firma correcta. La defunción oficial, según el sistema, fue a las 03:17. Esa diferencia ya no cabía en el margen de un error humano. La morgue estaba recibiendo a alguien que, para el resto del hospital, aún estaba vivo. Y entonces llegó la quinta madrugada. A las 03:17, sin llamada previa, sin aviso por radio, el ascensor de servicio se abrió y un carro metálico salió despacio. Yo estaba solo. La bolsa venía sellada, etiqueta nueva, sin manchas, sin signos de urgencia. Miré el nombre por costumbre, esperando un desconocido. Leí el mío. No grité, no corrí. En un hospital, el pánico solo empeora todo, y el instinto profesional te obliga a comprobar el procedimiento, aunque el estómago se te cierre. Revisé la procedencia. Urgencias. Revisé la hora. Ingreso 03:17. Revisé el campo de defunción. Estaba en blanco. Como si aún no existiera. Como si el sistema hubiera reservado un espacio para completarlo después. Intenté hacer lo correcto. Rechazar el ingreso. Abrir una incidencia. Llamar a un superior. El sistema no permite rechazar. Solo permite recibir o corregir. Cuando intenté crear la incidencia, el ordenador se congeló en la pantalla de permisos, como si alguien hubiera cortado el acceso desde arriba. La radio, que siempre murmura algo, se llenó de estática durante 3 segundos y volvió con voces lejanas. En ese momento entendí algo simple. No era una amenaza explícita, era un registro adelantado. Una línea escrita antes de que el resto del relato ocurriera. Subí a urgencias. No por valentía, por necesidad. Quería comprobar si mi nombre se había duplicado en admisión, si era un error de identidad, si había otro paciente con mis datos. En admisión, la pantalla mostraba mi ficha abierta sin que yo la hubiera tocado. Estado, pendiente de confirmación. Hora de creación, 03:14. 3 minutos antes de que yo viera la bolsa, le pregunté a la administrativa sin alterarme si había alguien esperando con ese nombre. Me miró como si le pidiera algo absurdo. Dijo que no. Dijo que mi ficha no debía estar abierta. Cerró la pantalla y al instante volvió a aparecer, como si alguien estuviera refrescando el sistema desde otro terminal. Volví abajo. El carro ya no estaba donde lo había dejado. La bolsa con mi nombre había sido movida a una cámara secundaria. Esa cámara solo se usa cuando hay falta de espacio o cuando el ingreso debe aislarse por protocolo. En la puerta, el lector marcaba un acceso a las 03:34 con una tarjeta que no era la mía. En el libro de guardia, sobre una línea que yo no había escrito, apareció una firma nueva, con el mismo trazo firme que las anteriores. Ese fue el momento en que decidí que, si algo me pasaba, al menos quedara constancia. Por eso existe este archivo. Si quieres que publique la carpeta completa con horas, sellos y el patrón entero, deja un comentario con una sola palabra: registro. Y dime una sola cosa. ¿Qué harías si el hospital registrara tu llegada a la morgue antes de que ocurra? A las 03:52, seguridad llamó por radio con una orden extraña, que no saliera del área. No dijeron por qué. Solo repitieron que me quedara abajo. Esa clase de orden, en un hospital, no suena a prevención. Suena a control. Suena a alguien intentando fijar tu ubicación antes de que pase algo. Me quedé. Miré la bolsa con mi nombre a través del vidrio pequeño de la cámara. No veía nada, solo una superficie opaca y una etiqueta blanca. Pero la etiqueta ya no era la misma. Debajo del nombre aparecía un campo nuevo que la impresora no suele añadir. Destino, morgue. Y en la esquina inferior, una línea que no había visto antes. Confirmación, 04:12. A las 04:11, la cámara del pasillo se cortó. No un fallo largo, no un apagón total. 38 segundos exactos sin imagen. Cuando volvió, el pasillo estaba igual, pero el silencio era distinto. A las 04:12, el libro de guardia tenía una línea nueva. No voy a decir qué ponía esa línea. Solo voy a decir que estaba escrita con la misma tinta y el mismo pulso que el resto de registros adelantados. Este archivo termina aquí.
No porque no haya más, sino porque lo siguiente ya no depende de mí. En una morgue, lo único que sobrevive a la madrugada es lo que queda archivado. Y esta vez, lo único que puedo dejar archivado es esto.